Buenas tardes. Mi nombre es Samuel Gutiérrez Astroza. Soy poeta y cantor popular. Llegué hace poco a la comuna de Freire, a Ayipén propiamente, a pasar la vejez con mi esposa, Nancy Góngora. Bueno, venimos de Copiapó, donde estuvimos 32 años viviendo por allá. Al llegar acá a Ayipén nos encontramos que esta realidad en realidad es mi raíz. Mi padre, siendo un niño de 12 años, trabajó por esta zona, en el regadío que lleva su nombre, Regadío Ayipén. Estamos aquí en Ayipén con don Samuel, cantautor y poeta. Don Samuel, preséntese. Bueno, mi nombre es Samuel Gutiérrez Astroza. Soy poeta y cantautor popular. Llevo algunos años escribiendo muchos versos y en el tiempo estos versos se fueron haciendo canción. Debo tener aproximadamente unas 150 canciones que resultaron de los poemas escritos, que se transformaron en tonadas, guarachas, repicados, todo de corte folclórico. Mi seudónimo de artista en un principio fue Ancoa, por un tema que pasé mi infancia en un lugar que se llama Ancoa, al interior de Linares. Pero después, en el año 2015, después de los aluviones que atravesaron la región de Atacama, donde viví 32 años, cambié mi repertorio, renové mi repertorio y varias cosas, entre ellos afeité mi bigote que había llevado por 35 años. Entonces pasé a llamarme Ancoa 2.0. ¿Qué importancia tiene la poesía y el canto en su vida? Bueno, sin duda, la poesía es una forma de expresar lo que uno siente y plasmarlo para que quede, digamos, de alguna forma como testigo de lo que uno ha vivido. Desde niño, desde mi infancia, me llamó la atención los versos. En las noches al interior de Linares, en los inviernos, no teníamos otra entretención que escuchar una radio santiaguina donde se presentaban los Guasos Campos, y ellos siempre animaban sus cuecas con versos, con contrapuntos que se llaman. Y yo tengo un hermano y con él nos aprendíamos los parlamentos de memoria y los repetíamos en el colegio. Pero de repente yo fui encontrando que tenía la posibilidad de hacer rima también, sin que nadie, digamos, me enseñara, sino que como autodidacta fui haciendo mis primeros versos que quedaron por ahí olvidados en algún cuaderno o en algún libro, porque los primeros trabajos no los tengo. Usted vive muchos años en el norte, producto de su trabajo, de que se fue de aquí de Ayipén. ¿Cómo se produce ese regreso y por qué se produce el regreso? Bueno, después de trabajar 10 años en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, en la Casa Central, me ofrecieron la posibilidad de ir por el mismo trabajo al Copiapó, a la región de Atacama, como encargado del Departamento de Telecomunicaciones. Entonces, allí encontré mucho material, el desierto florido, la minería, los personajes típicos de la región, la zona muy desértica, los ríos que constituyen unos valles que nosotros en la infancia conocimos en el colegio como los valles transversales. Bueno, allí están los valles de Vallenar y de Copiapó, que son ríos pequeños que cruzan y que tienen mucha trascendencia por la escasez del agua que hay allí. Entonces, allí tuve mucho material para poder escribir. Y también temas que fueron sucediendo. Por ejemplo, tengo un poemario al accidente minero de San José, tengo un poemario que se llama Los 23 de San Paoli, que son la selección nacional que fue a Brasil el 2014. Tengo el Tristeza desde Juan Fernández, que es todo el episodio que ocurrió con el desgraciado accidente de Juan Fernández, donde falleció
conocido Felipe Camiroaga. Entonces, son temas que fui plasmando y en el camino después se constituyeron en poemarios y también muchos de ellos en canción. Cuando regresa a Yipen, a su tierra natal, ¿surge algún poema, alguna canción? Claro, de repente me doy cuenta que no era Temuco ni Padre Las Casas donde queríamos venirnos, se nos cerraron las puertas, no había ninguna posibilidad de encontrar un arriendo y yo necesitaba con mi señora, digamos, o mi señora y yo, porque los vinimos solitos, mi familia toda, mi hija y mis nietos se quedaron en Copiapó, vinimos nosotros para acá. Entonces nos encontramos aquí en Ayipén, entonces descubriendo que en realidad aquí estaban nuestras raíces, propiamente las mías, porque mi padre, siendo un niño de 12 años, ingresó al Ministerio de Obras Públicas también, a trabajar en el regadío Ayipén, en toda esta zona donde hay canales que refuerzan el riego, digamos, en los lugares agrícolas. Entonces, al estar acá, nació esta canción para este lugar. Por el ramal de Cunco de Freire al interior, he vuelto a mis raíces, gracias te doy, Señor, por tierra de mis padres, mi senda al recorrer, en un verde paisaje son tierras de Ayipén, en un verde paisaje son tierras de Ayipén, Ayipén, linda tierra, cerca del río y molino, bellos paisajes te adornan, eres mi nuevo destino. He vuelto de largo viaje, mi sur he vuelto a ver, desde el desierto florido a tierras de Ayipén, desde el desierto florido a tierras de Ayipén. Gracias por la oportunidad de mostrar este trabajo en esta tierra tan fértil, tan hermosa, origen de mis padres, y en la cual nos ha recibido muy bien. Hemos encontrado acá mucha gente linda, amable, y que no puedo pedir más. Soy un agradecido de Dios y de la vida de poder estar acá compartiendo este trabajo con ustedes. Desde el desierto florido a tierras de Ayipén, Ayipén. La poesía alberga sin duda alguna los sentimientos de su autor. En nuestra comuna tenemos importantes exponentes como por ejemplo Álvaro San Martín Mera, quien ya ha publicado 2 libros con sus versos. A continuación les invito a conocer su obra. He tenido un sueño, y es que mi locomotora vuele, como un gran cohete, a una constelación o al cometa viajero, el cual lleva mi amor soñador. Vuelo, y mis pistones son poderosos, vuelo como viajero del tiempo. Me voy, pero nunca te olvides que un día, en una tarde soleada y tranquila, escucharás la locomotora de mis poemas, el aullido estremecedor que te dicen, estoy por siempre contigo. Ese pertenece al artífice hijo de carpintero. Este libro nace, es el primer libro, como bien dices tú, y viene cargado de lo que son más o menos los sentimientos que es el amor a lo que es la madera, lo que es el bosque, los árboles, el aire y todo lo que de alguna manera, ¿no? Está la identificación que yo te decía de lo que es poesía y bosque. ¿Ah? Está también algunos poemas dedicados a mi padre y otros también que son de contenido social. Desde pequeño anduve con mi padre por lo que fueron los antiguos bosques originales de lo que era Loncoche, cuando no había tanto cerro pelado ni había tanta forestal, sino que había todo lo que era el bosque en sí, la esencia. Entonces, ¿qué sucede? Que yo como niño pequeño, cuando salíamos a buscar digüeñes, murta y todos esos frutos,
amé este mundo, amé el mundo de los bosques milenarios, el sentir el aire, la paz que te da el bosque. Entonces hay una suerte de identificación con lo que son las letras y unida a lo que es la poesía que nace en ese momento. Bueno, el Museo Municipal estuvimos 14 años ahí, una hermosa experiencia tratando de lo que fue conservar el principal banco de memoria de lo que sería la comuna, el Museo Municipal Carlos Ochoa Oyarzo. Un trabajo que no es tan solo mío, sino que es potenciado a lo que fueron los sueños de esos grandes hombres visionarios como don Carlos Ochoa, don Cornelio Aburto Coligüeque. Y allí también llegan varios gestores culturales y con ellos, bueno, nos damos a la loca tarea de tener un círculo literario llamado Alerce Vivo, desde el año 2008 con personalidad jurídica. Y con estas personas que contemplan gente de todas las edades, nos dimos también a la tarea de poder llegar a publicar nuestras obras. Así que nacen algunas antologías como esta y otra que tenemos inédita también, que pronto queremos sacar en lo que es el lanzamiento. Voy a compartir un poema de aquí, se llama El abuelo de la bicicleta, que es en honor a un personaje muy recordado y reconocido, que era una persona mayor que, a pesar de sus años, él siempre anduvo en bicicleta, ¿no es cierto?, y se arriesgaba de esta manera. Era realmente un espectáculo, ¿no? Dice, cada mirada te llevas, eres parte del recuerdo, del niño, adulto, anciano, como también tú eras. Tu cuerpo se transformó pasando los años, tu espíritu voló impregnado con tu fiel devota. Solo acero, cachivaches, rayos, reliquia andante, mucho más, por supuesto. Tú y ella son uno en la memoria, el espíritu de los hombres niños que se niegan a extinguir los jugos sabrosos de la vida. Hoy eres mi ejemplo. Con consejo sabio me dijiste, mírame, no me rendí jamás. Mi cuerpo quizás más oxidado cada día, pero mi alma y la fuerza de mi corazón intactos. Ya no sé quién rechina, si los fierros de mi esqueleto o los tuyos, compañera. Solo pido que junto a la fidelidad te entierren conmigo, mi querida bicicleta. El maestro Edmundo Herrera decía, entre más libros, más libres. Y creo que es un tema que va de la mano con lo que estamos viendo hoy día. Y es una invitación también a que toda la gente puede decir algo, que toda la gente tiene algo que contar, una experiencia, una anécdota o simplemente el poder encontrarse en lo que es esta parte que para nosotros la gente que escribimos es una parte espiritual de nuestro ser. No es uno el que busca este tema, sino que es la poesía y la inspiración la que te va a encontrar en el camino. Así que más que nada eso, invitar a que los niños, a que la gente pueda atreverse a lo que es la escritura. Amanda Pacheco Leal es nuestra escritora, toltenina de corazón, toltenina de nacimiento, con su creación, con su poesía, con sus historias, con sus publicaciones, nos mantiene permanentemente atentos. Con ustedes entonces, la señora Amanda Pacheco Leal. Desde niña, el mundo de las letras a mí me cautivó. Siempre me gustó leer, escribir, crear. Cuando era adolescente, mis regalos que hacía yo para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para un cumpleaños, era un poema. Así que desde niña siempre fui apegada a los libros, los cuadernos, escribía donde sea. Con tiza, mi papá siempre me apoyó en eso. A él también le gustaba mucho la lectura, era un gran lector. Él me compraba cajas de tiza en ese tiempo, me hizo una pizarra, me acuerdo, y yo escribía. Siempre he contado con el apoyo de mi familia porque ellos saben que es lo que me gusta. Siempre me dan mi espacio para hacerlo. Y tengo mi hijo, el menor, que también es artista, él es pintor y músico. Entonces, él me ha apoyado bastante y él me incentivó a que yo creara una página en internet. Y le puse Poesías Tolten
donde yo pude subir mis poemas y llegar a la gente. Mi pueblo para mí es mi principal fuente de inspiración. Yo, mi juventud, mi adolescencia, mi infancia, aquí he estado y aquí iré a morir. Y entonces todo lo que pasa alrededor, mi vivencia, la naturaleza, la belleza del entorno de mi pueblo, eso a mí me enamora y esos son sentimientos que a uno le llegan y uno plasma sentimientos. Esta página que yo creé en internet tuvo una excelente acogida y generó la idea de escribir un manuscrito, un libro se puede decir. La idea es más adelante poder imprimirlo, adquirir más ejemplares para entregarle a mi gente, a la que me está pidiendo, a quien se interese por mi poema. Tarde en Nigue Norte. Observé el mar deslizarse armonioso y entretenida contemplé el oleaje de sus olas. Admirando la belleza de ese azul incomparable, caminé por la arena recogiendo caracolas. Sentada en una roca admiro la hermosura de ese azul intenso difícil de copiar, pues solo los pintores saben diferenciar los colores y plasmar la belleza del azul del cielo y del azul del mar. El mar y el cielo se asemejan y pareciera que a la distancia se tocaran, pero ambos siguen su camino, mirándose de frente, su destino los separa. Disfruté del sol aquella tarde y recordé vivencias junto al mar. El sonido de sus olas como música en el aire se entrelazan con mis sueños en el viento, añorando veranos que no volverán. Destrucción de la Plaza Angamos. A un pueblo cercano se dirigen mis pasos a visitar las ruinas de la Plaza Angamos. Hay tristeza en mi alma por esa plaza del pueblo, colmada de sueños y de tantos recuerdos. Fue una tarde de invierno, de lluvia y de viento. La intensidad de un tornado derribó los árboles de la Plaza Angamos y un viento impetuoso junto a un fuerte aguacero generó la tormenta que quitó la vida a esos árboles centenarios. Oh querida Plaza Angamos, al observar tu decadencia, el dolor inhibe la fortaleza heredada por nuestros antepasados y sobre el verde césped, en esa paz infinita, caminan las almas de aquellos que un día te adoraron. ¿Cuántas veces a la sombra de esos árboles nos sentamos a escuchar la arenga del 22 de mayo y rendir un homenaje a aquellos que murieron y a los que aferrados a sus fuertes ramas sus vidas salvaron? Hoy se humedecen mis ojos al evocar esos árboles y su ramaje yerto, y será el motivo secreto de mi melancolía cada vez que escuche el rugido del viento, porque en esa plaza solitaria y vacía, el destello de un pasado aún refulge, y el atisbo de dolor que tu historia ha conservado seguirá en nosotros para siempre, pueblo amado. A Tolten Viejo muchas veces volveré a sentir la melodía del silencio, porque la Plaza Angamos existirá mientras viva en nosotros los recuerdos. Xihuaylaf Nahuelpan Elicura, el poeta del azul del oriente, el poeta que sale a caminar antes que se levante la niebla para conversar con los ríos, para conversar con los árboles, para escuchar noticias que vienen de otros bosques. Elicura Xihuaylaf, el poeta azul del oriente. Petuku pa peumalen tu faci mapumeo. Maun ngutung kunu tu fi krif ni jarin. Kawenu ki futagil ci pa itungun. Filiem ni fei pilei ni cheal. Joyum. Mulema fenten kuyin pilel pui. Mawisantu pichikelafken unyum kumetungun. Umerkule namun. Inche ni pewimu, kinye fucha kisuungum ni winyomeal tipu jampus kain. Ni pichiki ngamun
trem kylen ante meu. Ram tu que no elitum ten tripantu, ni nien, pieneu feimu, ayukulean. Chumael tu culpan ya fui ti genolu, ni newen tu culpan meu mongelei tamapu, cafeimu mulei taim, kuifiqueche, tañimol fuin. Kimaimi chumngelo feipi, petucupa, peumal el funtu fachi mapumeu. Aún deseo soñar en este valle. Las lluvias tocan las cuerdas de su aire, y arriba es el coro que lanza el sonido de la fertilidad. Muchos animales hubo, va diciendo, montes, lagos, aves, buenas palabras. Avanzo con los ojos cerrados. Veo en mí al anciano que, esperando el regreso de las mariposas, habita los días de su infancia. No me preguntes la edad, me dice, y estaré contento. ¿Para qué pronunciar lo que no existe? En la energía de la memoria, la tierra vive, y en ella, la sangre de los antepasados. Comprenderás por qué dice, aún deseo soñar en este valle. Creo que he pasado por distintas etapas. En algún momento yo pensaba que todo lo que yo hacía no se relacionaba en nada con Purén mismo. Alguna vez me lo preguntaron y ahí caí en cuenta que quizá más que Purén es el ser sureña también. Era una forma de ser, de expresarse, de hablar. Y esa es la manera en la que yo lo hago en mi vida, también lo reflejo en mi trabajo, en cómo dibujo, en lo que escribo, en los personajes que dibujo o que creo a nivel audiovisual. Creo que esa es la manera en que me puedo ver, en que puedo sacar mi yo sureña. Y ahora directamente, mucho más directamente, estoy trabajando en un libro que tiene justamente que ver con Purén. Entonces es un proyecto que aún estoy desarrollando y que no he contado mucho, pero también me ha llevado a cuestionarme esa relación que yo siento con mi lugar de origen, que a veces también tiene mucho de amor-odio o de cuestionarse cosas, hacerse preguntas en torno a ese espacio y a la historia que tiene. Pero me parece un proyecto súper desafiante y supongo que, no sé, por alguna razón la vida me habrá puesto este proyecto para justamente volver a este lugar y mirarlo de una forma en que antes no lo había hecho. Creo que desde hace un tiempo me atraviesan mucho las emociones, las mal llamadas emociones negativas. Entonces son justamente los lugares que me gusta retratar y en los que me gusta hablar, como por ejemplo el miedo, la rabia, la frustración, la pena, la angustia. Creo que sin querer irme a un lugar como dar un mensaje pesimista, negativo en lo que yo hago, aunque igual me gusta mucho hacerlo, me gusta hablar de estas temáticas, de estas emociones, que en general se guardan, en general se demonizan, y me parece que la realidad es eso también, es parte de nuestra realidad, sentir pena, rabia, angustia, miedo, pocas ganas a veces de levantarse. Y entonces creo que esas son las emociones, los temas que hoy me mueven y me inspiran mucho más que dar solo un mensaje de amor y positividad al mundo. O sea, primero creo que no pensé a Bruta como un personaje y muchas personas me lo comentan de esa manera y no sé, no es algo que yo haya pensado de esa forma y creo que no es un personaje, sino que Bruta es un concepto
que engloba una manera de hablar, de dibujar, más que un personaje. Llegó a mí, o sea, siempre ha estado en mí, creo, esto de dibujar y escribir. Entonces básicamente Bruta fue fusionar estos dos intereses que he tenido siempre y que de pronto fue como, ¡buah! Ahí estaba, que puedo hacer algo con eso. Y fue el 2017 que yo empecé con estos dibujos, con esto de hacer viñetas y reírme de, burlarme de o expresar X frustraciones o qué sé yo, siempre con un toque irónico que me caracteriza y muy deslenguado que también me caracteriza. Y así fue, entonces creo que primero vinieron los dibujos, luego vino el concepto de Bruta, pero muy rápidamente, y para mí fue como ese el clic, ese es el concepto, obvio. Bruta es lo sin filtro, lo brusco, lo poco femenino, entre lo que se supone que es lo femenino delicado, pero que por supuesto hay muchas maneras de ser femenino o femenina. Y así nace Bruta, pero insisto, es como un concepto que abarca una forma de dibujar, de escribir, de expresarse. Cuando partí con Bruta, sinceramente no tenía ninguna expectativa de nada, ninguna idea de nada. No pensé que iba a pasar esto de que se difundiera tanto los dibujos los dibujos, porque ni siquiera es que yo me sea tan conocida, sino que son mis dibujos los más conocidos. Entonces, claro, a raíz de esta masividad viene lo del libro, me ofrecen hacer este libro y yo siempre he pensado a Bruta como algo que me gusta cuidar mucho. No es un trabajo para mí. Creo que si lo convierto en un trabajo me va a dejar de importar. Entonces, no la exploto, digamos. La disfruto, dibujo cuando quiero, no me obligo a hacerlo tampoco, no me siento obligada a hacerlo porque se supone que en redes sociales hay que publicar muy seguido y eso a mí no me importa, entonces básicamente la cuido mucho. Entonces, claro, a raíz del libro creo que también eso me abre otros espacios a nivel de mi trabajo, como guionista, como audiovisual, por ejemplo. Entonces me ha pasado que gracias al trabajo en Bruta o lo que se ha visto ahí, por ejemplo, yo he recibido ofertas laborales a nivel audiovisual, de guión, qué sé yo, porque han visto cómo escribo, por ejemplo, y les gusta. Entonces hemos iniciado otros proyectos que tienen una naturaleza totalmente distinta a las viñetas. Yo al principio era anónima con Bruta y cuando me presentan la posibilidad del libro me preguntaron si iba a poner mi nombre real o no, entonces yo decidí que sí, porque igual sentí que, o sea, ¿por qué no? Yo tampoco es que jugara al misterio, sino que simplemente no me mostraba. No es que me escondiera, sino que no me mostraba. Y entonces, claro, doy mi nombre, que puede ser algo muy estúpido, muy pequeño para algunas personas, pero para mí eso fue un súper gran paso. Entonces, eso también abre otras instancias, como por ejemplo que me inviten a conversatorios, entrevistas, qué sé yo, que era algo que yo evitaba mucho y que de hecho aún me incomoda un poco, pero que he ido trabajando. Porque también siento que son experiencias bonitas y que también me han permitido conocer a otras personas que son muy importantes ahora en mi vida. Entonces eso, creo que gracias a Bruta y el libro, qué sé yo, pero a Bruta he conocido a muchas personas que de otra manera no hubiese conocido. Y he logrado también generar otro tipo de redes laborales y personales. Creo que hoy... No sé quién soy. No sé. Creo que hoy si algo me define podría ser como la búsqueda constante de buscar maneras de comunicar. No me gusta encasillarme en un solo formato, entonces generalmente es difícil decir a lo que me dedico, pero no sé, supongo que comunicar, aunque también suena como cliché, no sé, y me carga lo que estoy diciendo, pero supongo que eso hago, ya sea
escribiendo, realizando, dibujando. Y no sé si mañana voy a bordar o cantar, no tengo idea. Entonces creo que eso, siempre estoy buscando algo que hacer, y la idea siempre es disfrutar mi trabajo. Entonces creo que hasta ahora puedo apreciar eso, que también tengo esa suerte de poder dedicarme a lo que me gusta y disfrutarlo y a la vez recibir reconocimiento por eso. Creo que eso no siempre pasa, así que bacán que suceda. Me costó harto llegar a qué quería decir. Sí, o sea, tenía la posibilidad de hacer un libro, un segundo libro, la libertad absoluta de decir lo que quisiera, y le di muchas vueltas a ya, ¿qué hablo? No sé qué. Porque el primer libro no tenía un tema, era como muchos temas, o esto era como el universo de Bruta. En cambio, en este segundo libro yo sí quería hablar de un tema, de algo que atravesara el libro. Y le di muchas vueltas y de pronto fue como volver al inicio, que era como, y siempre estuvo el tema ahí, que tenía que ver con la soledad, que para mí es un tema, es el tema en mi vida, pero vista desde una manera positiva, no demonizada como se suele hacer. El goce de la soledad, eso es algo que para mí es importante. Me considero una persona que disfruta mucho su espacio, de sus tiempos. Me considero una persona solitaria, muy sociable en algún aspecto, pero también que necesita mucho estar sola. Entonces yo quería transmitir ese disfrute de la soledad, pero quería llevarlo también a un foco que tiene que ver con la pareja, por supuesto, porque yo en general la mayor parte de mi vida he sido una persona soltera y no tengo mayor rollo con eso, pero lo que pasa con las mujeres solteras sobre todo es que somos muy cuestionadas. O se mira con desconfianza o con pena, o no sé, o se cuestiona simplemente. Para mí en algún punto ha sido como hasta una decisión de vida el vivir de esta manera mis vínculos amorosos, qué sé yo, como no de una manera convencional, y yo estoy súper tranquila con eso, pero de pronto sentía que tenía que dar muchas explicaciones familiares, qué sé yo, sociales. Desde hace un tiempo ya no, creo que ya mi familia entiende mi forma de ser y ya no me va a exigir ciertas cosas, a nivel pareja, a nivel hijos, o de la manera en que se supone que se configura una familia, por ejemplo. Entonces yo estoy muy tranquila con eso, pero sentía que también, pero que era un tema que yo quería hablar porque quizás muchas personas aún no están tranquilas con eso. Entonces, de hecho, cuando lancé el libro y después, claro, se publica y a veces publico algunas viñetas del libro en redes sociales, o no sé, algo así. A veces publico viñetas del libro en redes sociales, recibo mensajes de personas, sobre todo mujeres, diciéndome como que no habían visto de esa manera la soledad, o ahora gracias a ese libro puedo mostrarle esta viñeta a mi abuela, por ejemplo, y para que me deje de insistir con que tengo que emparejarme porque si no me voy a quedar sola, y porque se supone que ser sola es lo peor del mundo, es el peor castigo que te puede pasar. Entonces me gusta eso, transmitir esa tranquilidad, pero también cuestionarse cosas. El libro no se trata solo de defender la soledad o de defender la soltería, sino que también tiene aspectos donde yo develo las contradicciones que siento en ese tema, porque también hay momentos en los que no quiero estar sola, o en que me pregunto si estoy escapando de algo, qué sé yo. Pero ese es un tema que me gusta mucho y por eso lo quise compartir con la gente que me sigue. O sea, yo creo que en realidad nadie está obligado a nada, como que por dedicarte a algo no tienes la responsabilidad de. Pero personalmente a mí me pasa que desconfío de las personas que, teniendo la posibilidad de comunicar o de llevar su trabajo a muchas otras personas, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces cuando tú la tienes y no lo haces, personalmente, insisto, a mí me provoca desconfianza. Entonces, en mi caso, claro, yo jamás me propuse nada en cuanto
a Bruta o a las otras cosas que hago en las que también tienen cierta masividad y yo también las uso para dar un mensaje un humilde mensaje en torno a lo que está pasando y a lo que yo creo que si puedo aportar en algo lo voy a hacer. Pero eso me pasa a mí. No creo que todo el mundo esté obligado a hacerlo. Yo me quedo tranquila haciéndolo, ocupando mis plataformas, mi espacio, mis canales de difusión para aportar en lo que se pueda, para de pronto dar un espacio para compartir lo que uno siente, y eso también puede ser un momento de catarsis para otras personas que se puedan identificar con lo que tú estás haciendo, sentir que no estamos tan solos, que no estamos tan mal. Así que eso, mientras yo pueda y tenga las herramientas para hacer algo, para compartir, para humildemente influir en alguna cosa con un mensaje que yo quiera dar, lo voy a hacer. Más allá de que otras personas no lo quieran hacer, yo lo voy a hacer. Bueno, lo que más me importa a nivel Purén, de hecho, es transmitir el hecho de que donde sea que uno haya crecido y más allá de los estímulos que uno haya tenido o no tenido, uno puede hacer al final lo que quiera. En mi caso yo jamás recibí mucho estímulo artístico, ni en mi familia, ni en la escuela, qué sé yo, más allá de que yo me caracterizaba por hacer muchas cosas artísticas, pero en general creo que ya grande me di cuenta que yo podía dedicarme a eso, como que antes nadie me lo dijo, entonces para mí siempre fue nomás como estas actividades extras que uno hace, pero se supone que yo tenía que estudiar algo convencional. Quizás si alguien me lo hubiese dicho me hubiese dado cuenta antes, no sé, pero bueno, por algo todo se dio cuando se tenía que dar. Pero lo que voy es que, nada, pues como soy de Purén, un lugar que no tiene semáforos, que tiene, no sé, 12.000 habitantes, que hoy en día vota a la derecha, pero que así todo, hoy puedo decir que vivo de lo que amo hacer y soy mi propia jefa, tengo mis propias reglas, puedo hablar de lo que quiera, nadie me edita, entonces se puede. Creo que si alguien de allá o de donde sea quiere ser bailarín, artista, científico, etc., se puede hacer si es que uno trabaja bien, porque básicamente creo que se trata de eso. Yo no tenía ningún contacto en ningún lugar, pero así todo creo que mi trabajo siempre habló por mí y sigue hablando por mí, y eso es lo suficiente, eso es lo que se necesita para poder crear y para poder armarse un camino, un lugar en el área en la que uno ejerce. Entonces eso creo que, no sé, me es difícil dar un mensaje porque siento que no soy nadie para dar mensajes, pero y también me carga dar estas frases como cliché de sigue tus sueños, pero creo que es cierto, como sigue tus sueños, porque creo que uno, si cree en uno, puede llegar a donde quiera, más allá de que no siempre hay alguien que te esté apañando en tu familia o en tu entorno, etc. Si uno cree en lo que hace, puede llegar a hacer lo que quiera. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen el agua es la vida, pero ¿qué hace el agua sin el aire? Pero ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero ¿qué hacen la tierra sin el fuego? Pero ¿qué hacen el fuego sin el sol? Pero ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación?
Pero ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Sin el agua de la